Son las 8:41 de la mañana. Saludamos a la señora Keiko Fujimori, que está con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, don Raúl. Keiko. Un gusto estar nuevamente acá, Ricardo, Cayetana. Inaugurando el nuevo año. Sí. Bueno, ahí con el Fujimorismo está ocurriendo una cosa curiosa, ¿no? Se convierte realmente en la fuerza política más importante, en la medida en que los temas principales siempre están referidos un poco a qué va a pasar, habrá o no una aproximación con Humala, se conseguirá o no el indulto de Alberto Fujimori, qué votación y qué posiciones van a adoptar frente a una serie de cosas, en fin. De hecho, en todo este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el respeto a quienes llevaron adelante el operativo Chavín de Huántar, en fin, es un referente constante. Y sin embargo, podría también pensarse, en muchos casos el fujimorismo ya no está actuando con la misma cohesión y fuerza que anteriormente. Hace muy poco teníamos, durante la gestión del doctor García, pareciera que incluso hay como, no sé si fracturas, pero por lo menos tendencias un poco diversas. Y como siempre se ha comentado, en realidad, por esa cosa perversa de la política y de la legislación peruana, ocurre pues que los candidatos presidenciales de estas agrupaciones, que no tienen ninguna actuación, puesto que ya no están en el Congreso, etcétera, etcétera, pierden entonces efectividad y no tienen efectivamente una presencia notoria. Todo este largo proemio es para decir si en efecto estamos en lo cierto o no. ¿Qué cosa es el trabajo interno? ¿Qué cosa es la permanencia de la cohesión partidaria? Indudablemente, haber superado también subjetivamente el tema de que todo se concentra, o gran parte, en el asunto del señor Alberto Fujimori. Es efectivamente un ancla demasiado seria, compromete demasiado al partido. ¿Qué está haciendo el partido para existir y para hacerse presente? Gracias, don Raúl. Es una pregunta bastante amplia que espero cubrir en estos minutos que usted me da. En primer lugar, quiero explicar que el partido Fuerza 2011 es un partido que está cohesionado. Su bancada, los congresistas del fujimorismo votan de manera disciplinada, unánime. Hay debates internos muy fuertes, con posiciones a veces encontradas, pero nosotros tenemos dentro de nuestro reglamento que una vez que la bancada toma una decisión, todos tienen que respetar el derecho, la posición de la mayoría. Y esto se ha dado en las votaciones más importantes, como por ejemplo la ley de consulta previa, se votó a favor, la ley de gravamen minero, se votó a favor. Y luego, por ejemplo, en la última votación importante, que fue el pedido de voto de confianza del gabinete Valdés, pues la bancada de Fuerza 2011 se abstuvo, a diferencia del resto de grupos parlamentarios que votaron a favor. Nuestro grupo está muy cohesionado y además está haciendo un trabajo no solamente legislativo, sino también de mucha representación. Mis congresistas viajan constantemente a sus regiones y yo estoy trabajando también en el fortalecimiento de nuestro partido para tener una presencia formal a nivel nacional. Efectivamente se hicieron algunas, digamos, especulaciones con referencia a un posible acercamiento o una alianza entre el grupo fujimorista y el partido de gobierno por la presentación de un posible pedido de indulto. Eso es absolutamente falso. Nosotros ratificamos nuestra posición que nos ha dado el pueblo, que es ser una oposición responsable. Y el tema del indulto es algo que se maneja a través de la defensa y de la familia. De ninguna manera este posible pedido tiene relevancia o se discute dentro de la bancada o dentro del partido. Esto será, si es que se llega a presentar en su momento, pues un pedido absolutamente familiar y legal de Alberto Fujimori. Más bien, la bancada lo que ha hecho más bien, y tengo entendido que es en sintonía con planteamientos suyos, es solicitar la presencia del canciller y del ministro de Energía y Minas para que expliquen en qué consisten estos 9 acuerdos que se han suscrito entre Perú y Venezuela a propósito de la reciente visita del presidente Ollanta Humala a Caracas.
A nosotros nos ha preocupado mucho los acuerdos firmados por el presidente Humala. Sin duda él ha visitado a su amigo Chávez, me imagino que también que en retribución al apoyo que recibió en la última campaña electoral. Nos preocupa que se haya firmado estos acuerdos que no se conocen en la opinión pública. Nos preocupa que los recursos de los peruanos estén comprometidos en un proyecto denominado el Orinoco. No sabemos si es que esto significaría un primer paso de una influencia de Hugo Chávez. Nosotros respetamos y queremos mucho a los venezolanos, pero de ninguna manera vamos a aceptar una alianza abierta o soterrada con el chavismo. Es por esta razón que el grupo parlamentario fujimorista ha presentado una moción de orden del día el día de ayer para pedir la presencia del primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Energía y Minas en el Pleno del Congreso para que explique cada uno de estos tratados. Señora Fujimori, el día de hoy aparece una encuesta que no le es muy favorable. 48% de la población desaprueba su actuación como líder de oposición. ¿A qué atribuye usted este porcentaje tan alto de desaprobación de su gestión como lideresa de oposición? Bueno, todo depende desde qué lado se mire, ¿no? Es cierto que hay el 50% de la población votó a favor de quien entonces fuera el candidato Ollanta Humala. 48.7 votó a favor de Fuerza 2011. Sin embargo, cuando veo la encuesta y nos coloca a Fuerza 2011 como los líderes de oposición, quien habla tiene un 37% de aprobación, el expresidente Toledo 31%, yo creo que es un porcentaje bastante alto, que lo tomo con mucha humildad. Yo he asumido Pero esta... habría perdido casi 12 puntos, porque si 48% casi le da la presidencia, en junio estar ahora en un 37%, realmente es un bajón. Yo creo que el trabajo de la oposición no es un trabajo fácil de hacer. Es estar pendientes de los errores que este gobierno pueda cometer. Entonces, ser una persona crítica constantemente a veces no causa una buena, no es tomado bien, de una buena manera. Sin embargo, tener un porcentaje de 37%, yo creo que es un porcentaje bastante alto. Yo y la bancada y el grupo parlamentario fujimorista, pues está tratando de hacer una labor responsable. No significa, por ejemplo, la presentación del gabinete Valdés, se pudo votar en contra, pero decidimos darle el beneficio de la duda, porque nuestra oposición es actuar de una manera constructiva y de manera responsable. ¿Qué está pasando y cuál es la evaluación en concreto que están haciendo de la administración del señor Ollanta Humala? Tanto en el terreno económico como en el terreno diplomático, donde hay también discusiones severas. Estamos envueltos en este tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin. Y en general las opiniones que corren en el país es que estamos ante un gobierno en intenso proceso de aprendizaje y que por lo tanto tiene a veces volubilidades y cambios inusitados, en fin, la caída del gabinete Lerner fue muy pronta, realmente a todos nos agarró de sorpresa. ¿Cómo van evaluando el curso de la administración del señor Ollanta Humala? En primer lugar, con referencia al tema económico, yo saludo que se esté manteniendo una línea económica trazada hace ya más de 20 años. Yo creo que eso le da continuidad a que las inversiones sigan llegando a nuestro país, a que nuestro país siga creciendo, y esperamos pues que estos recursos se conviertan en obras concretas, en proyectos de asistencia social que tengan un mejor resultado. Nos preocupa el trabajo que se está haciendo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos preocupa, por ejemplo, la designación del señor Albán, representante peruano frente a la OEA, porque él es un defensor de las ONGs y tuvo una posición muy, en contra de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Esperamos que el señor Albán pues ratifique lo que ha manifestado el señor Valdés, que va a ser una defensa de nuestros héroes, los representantes de Chavín de Huántar. Me preocupa también que a los ministros salientes, Eguiguren y García Naranjo, quienes no han tenido una buena labor
ni una labor de eficiencia frente a sus gabinetes, pues se les haya premiado con estas embajadas, ganando incluso mucho más que los ministros actuales, ¿no? Me parece una incongruencia. Y en lo que sí me parece que se ha avanzado casi nada es en la seguridad ciudadana. Vemos con mucha preocupación, y aprovecho para expresar mi sentido pésame a las familias de los 3 policías y las personas civiles que fallecieron en la comisaría en Jaén. Lamento los riesgos que corre nuestra policía, sobre todo en las zonas tan alejadas. Me sorprende la prontitud con la que llegaron al resultado de que esto había sido un ataque de delincuentes comunes. Me pregunto yo, ¿un delincuente común roba armas de largo alcance o armas cortas? ¿Un delincuente común mata en la nuca a 3 policías, a una mujer y a un joven de 14 años? ¿Tiene esto algo que ver con el robo de armamentos ocurrido en el caserío El Ciruelo hace algunos meses en el distrito de San Ignacio? Yo creo que hay que hacer una investigación profunda y tiene que haber una estrategia integral por parte del Estado para luchar contra la inseguridad y para determinar qué cosa está ocurriendo en nuestro país. A mí me sorprende que hayan terroristas liberados, que los terroristas estén saliendo con permisos fuera del país, que haya el pedido de la inscripción de un partido político que promueve la amnistía de Abimael Guzmán y que haya organismos tratando de enjuiciar a los héroes de Chavín de Huántar. Lo que ha pasado con este joven Gabriel Mancilla, este joven universitario, detenido y enviado a prisión mientras se le procesa por supuestamente, el cargo es homicidio, ¿no? Al momento de defenderse con un arma de fuego frente a un ataque de delincuentes en el centro de Lima. Pareciera que estamos en un mundo al revés, ¿no? Donde aquellas personas que se robaron armamento en la comisaría, en El Ciruelo, salieron libres, y a quienes hacen y ejercen una legítima defensa son llevados detenidos como si fuesen delincuentes comunes. Eso es muy injusto y yo creo que es un retroceso dentro de la seguridad ciudadana. Es importante saludar que el presidente de la República presida el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y yo creo que hay mucha expectativa frente a eso. Y creo que hay más expectativa sobre todo porque es un ex militar. Pero lamentablemente hasta ahora no se ha avanzado mucho. Yo desde aquí quiero expresar al presidente de la República el respaldo total en todas las medidas que él plantee con referencia a la seguridad ciudadana por parte de mi grupo político. Donde también participa, por supuesto, la Municipalidad de Lima. Y hacia allí va mi pregunta. La revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán, la lideresa del Partido Popular Cristiano se manifestaba en contra de la revocatoria. La lideresa de Fuerza 2011, ¿qué nos dice al respecto? La revocatoria es un acto democrático y es algo, digamos, que no se puede tampoco criticar porque es una actividad que pueden promover los vecinos. Creo que hay una gran desilusión, sin lugar a dudas, por parte del 80% de vecinos que viven en Lima, y la frustración es mayor en los asentamientos humanos, donde se quejan del abandono y la falta de eficiencia por parte de la Municipalidad de Lima. ¿Está usted entre el 80% o no? De desilusionados, sí, pero Fuerza 2011 ha tomado la decisión de no participar activamente en este proceso de revocatoria y va a dar libertad a los militantes para actuar de acuerdo a lo que ellos crean convenientes. Nosotros no participamos en la elección municipal anterior, no lo vamos a hacer ahora tampoco en esta revocatoria. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y haber hablado con tanta franqueza y directamente. Yo lo estaba escuchando y me preguntaba, ¿qué pasaría si en efecto de repente se le ilumina la cabeza al señor Humala y dice, ¿por qué no invito a Keiko a que sea ministra, por ejemplo? A ver, ¿por qué no hago que ella comande todo el tema de seguridad ciudadana? Esta ministra del Interior. Ay, don Raúl, usted con sus preguntas difíciles. Yo, digamos,
desde el partido Fuerza 2011, desde la jefatura de mi grupo político, vamos a respaldar al presidente Humala en las medidas que él plantee para luchar contra la inseguridad ciudadana. Aceptar un cargo lo veo un poco más difícil. ¿Por qué? Pero no imposible. Digamos, porque la población ha escogido a Fuerza 2011 para actuar como una fuerza de oposición responsable. Y estamos asumiendo esa responsabilidad, tomando en serio esta tarea. Si es que nosotros participáramos dentro de un gabinete, perderíamos esa visión de oposición. Sin embargo, vamos a ser, como vuelvo a repetir, constructivos y responsables. Bueno, porque ese es el fenómeno que está ocurriendo, es interesante en el sentido de que los grupos políticos están actuando casi todos con una relativa responsabilidad, o por lo menos aceptando que lo que más le conviene al país es tener un tratamiento deferente, aun cuando se sea de oposición con respecto a esta presente administración. Y esto hace mucho tiempo que no se había dado. Es decir, nunca hemos tenido un Congreso tan absolutamente pacífico, ¿no? Bueno, también es cierto, don Raúl, que estamos en nuestro primer año, ¿no? Y las fuerzas... O sea, que están ustedes afilando armas para los siguientes años. ¿Cómo debo interpretar eso? La actitud del grupo fujimorista va a ser siempre, digamos, coherente, disciplinada. Constructiva, sobre todo. Constructiva, por supuesto, porque como le vuelvo a repetir, hemos votado a favor de cosas que creemos que son importantes, como la ley de consulta previa y la ley de gravamen minero. Cuando nosotros no estamos de acuerdo en algo, lo señalamos con la voz muy en alta. Hemos interpelado a varios ministros, se ha tratado de hacer un voto de censura, no se logró. Hemos planteado nuestras preocupaciones con referencia a la inseguridad ciudadana, con referencia al gabinete Lerner, también nos abstuvimos. Y la opinión, bueno, después de 5 meses nos dio la razón. El presidente Humala tuvo que cambiar su gabinete porque no estaban trabajando en equipo, como esperemos que este gabinete sí lo haga. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Vamos a hacer una pausa, son ya las 8:58 de la noche.